Hola a todos y a todas, bienvenidos a la tercera sesión del seminario de Antropología Biológica, Nuevos Paradigmas en la Disciplina, a nombre del OCA, del Laboratorio de Genética Molecular y del Laboratorio de Bioarqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenemos el placer de contar con la participación de Andrea Silva Caballero, quien nos va a presentar una muy interesante investigación sobre el sueño y la alteridad. Les voy a leer una pequeña reseña curricular sobre ella. Doctora Andrea Silva Caballero es licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Medicina Evolutiva por la Universidad de Durham y doctora en Antropología Biológica por la misma universidad. Se ha especializado en antropología médica y es miembro honorario del Durham Infancy and Sleep Center y realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Su proyecto postdoctoral se titula Desarrollo del sueño en adolescentes en contextos no industriales, patrones, eficiencia y representaciones culturales. El objetivo de dicho trabajo es reexaminar las ideas biomédicas actuales sobre el sueño de los adolescentes en dos sitios rurales y un urbano en México. Además, aborda de manera particular el cambio de fase de sueño-vigilia de los adolescentes y la influencia que tienen sobre estos la social, el momento y la duración del sueño. O sea, como ven, un tipo de estudio bastante novedoso para la antropología, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra para que nos presente su muy interesante trabajo. Ay, hola, gracias por tan bonita presentación. A ver, déjenme ver porque estoy viendo que esto no me deja compartir la presentación que quiero ver un momento. Ahí está. Eh, em, Ay, ¿me pueden avisar si alcanzaron a ver mi pantalla? Sí, Sí. ya se ve tu pantalla. Perfecto, muy bien. Pues sí, yo, mm, pues no sé, o sea, yo no sé de qué les vengo a hablar. No, sí sé de qué les vengo a hablar, más bien no quise centrarme de más a profundidad, ya que acabe esta presentación, ¿no? Más bien me quise centrar precisamente en ha ido surgiendo este nuevo campo de investigación que son los estudios de sueño desde una perspectiva bioantropológica, ¿no? Entonces, de ahí está el título de la conferencia, que es Sueño y alteridad, retos, desafíos y potencial de la investigación intercultural en estudios de sueño. Entonces, bueno, eh, esto es parte del trabajo que estoy realizando en una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, gracias al financiamiento de la Wernher Grand Foundation. Y pues quiero aprovechar para agradecer, ¿verdad? Por pues la oportunidad de platicarles de qué va este campo de estudio y pues también para comentarles que realmente es que la primera y la segunda sesión de este seminario pues estuvo dirigida por titanes, ¿no? De la antropología biológica, o sea, Federico Dickinson, y Patricia Olga Hernández, que son unos buenazos, ya tienen una trayectoria muy amplia, súper interesante su trabajo y también muy buenos profesores, ¿no? Entonces, así como personas muy admiradas. Y bueno, esta sesión en realidad está a cargo mío, ¿no? Y pues para nada de mérito, por supuesto, mi trabajo, ni mucho menos, sino que más bien pues mi carrera está en ciernes, ¿no? Está empezando mi carrera como investigadora. Entonces, pues en ese sentido, mi carrera como investigadora es una muy buena analogía de exactamente lo que está pasando con este campo de estudio del que les vengo a hablar, que es la investigación del sueño desde una óptica bioantropológica, porque en realidad es bastante
Pues es un campo relativamente nuevo, a pesar de que la antropología desde siempre se ha interesado sobre todo por los sueños, por su interpretación, por el simbolismo, pero el sueño comportamental, que es lo que yo estudio, es decir, el dormir, como que se ha dejado un poco de lado. Y si quieren, después podemos hablar un poco de por qué razones, ¿no? Pero más bien, ahí está. Pero más bien en la conferencia se va a centrar, digamos, en 3 distintos actos, ¿no? Y una especie de cierre. Entonces, el primero es, bueno, hablar de por qué habría de interesarnos estudiar el sueño de los otros, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos enfoques antropológicos que se han empleado para pensar al sueño, ¿no? ¿Qué retos metodológicos enfrentamos o podemos enfrentar al momento de adentrarnos en el estudio del sueño? Para este caso voy a hablar, pues, de mi experiencia estudiando el sueño de los adolescentes, pues porque es de lo que tengo más conocimiento y de lo que me es más cercano. Pero en realidad estos retos metodológicos se pueden encontrar para estudiar cualquier grupo etario, cualquier segmento poblacional desde una perspectiva, desde una óptica antropológica, ¿no? Y por último, bueno, un cierre a modo de cierre, recomendaciones y conclusiones, ¿no? Entonces, pues empecemos con nuestro primer acto. Pues el sueño resulta que es un proceso fisiológico, comportamental y experiencial que es universal, ¿no? Del género Homo. Y no solo eso, sino que está vinculado a funciones súper importantes, de reparación, consolidación de la cognición y de la memoria, de conservación energética y de procesamiento afectivo. Y también tiene una función muy importante de fortalecimiento del sistema inmune, ¿no? Esto quiere decir que el sueño es un pilar fundamental para nuestro desarrollo y bienestar. No solo eso, sino que si nuestra esperanza de vida en México es de aproximadamente 75 años, bueno, un 30% de ese tiempo lo vamos a pasar dormidos. Eso, eso es mucho, o sea, son muchos años durmiendo. Y sin embargo, a pesar de que es tan importante y que representa un porcentaje tan grande de nuestra vida, ¿no? Pues ha sido relegado en los estudios de biología humana. Entonces, pues quizá ustedes se pregunten, ajá, bueno, sí, pero el sueño es algo como súper individual, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ser objeto de estudio de la antropología biológica? Pregúntenme yo. Y entonces mi respuesta sería contarles una historia muy triste sobre de dónde proviene nuestro conocimiento actual sobre el sueño humano que se considera normal, ¿no? Y sobre el desarrollo del sueño, de nuestro sueño. Entonces, pues resulta que este conocimiento está basado en estudios polisomnográficos que, claro, en su momento fueron pioneros, ¿no? En los años 50, a partir de los años 50. Pues resulta que empiezan a identificar distintos componentes que caracterizan al sueño, empiezan a identificar también cuáles son las etapas, ¿no? O sea, pues sí, a caracterizar distintas etapas del sueño humano y sus componentes, qué partes del cerebro están más activas, qué está sucediendo con, por ejemplo, nuestro sistema límbico, etcétera, etcétera. Descubren que soñamos, ¿no? Y sobre todo descubren esta fase o identifican esta fase que es la de los movimientos oculares rápidos, donde parece ser que experimentamos los sueños que son como más complejos, más vívidos, más ricos, ¿no? Emocional y perceptualmente. Entonces, son momentos muy emocionantes, básicamente, para los estudios de sueño, y es precisamente cuando se establece la ciencia del sueño moderno. Sin embargo, realmente los tamaños de muestras, estos estudios tienen 2 grandes sesgos, muy grandes, que eso no demerita para nada la calidad del trabajo, es así como un momento clave, digamos.
Sí, pero sí hay que tener muy presente que nuestro conocimiento actual se sigue basando en estudios que en su momento tuvieron tamaños de muestra muy pequeños, ¿no? Que van de 10 a 33 individuos. Y en segundo lugar, pues están íntegramente realizados en población estadounidense. Y no solo en población estadounidense, sino que es población que está asociada de alguna manera con las universidades de Chicago y de Stanford. Es decir, con estudiantes, con los vecinos de la universidad o bien con los hijos de los académicos. Y esa es la población sobre la cual están basados todos estos estudios. Y esto seguramente les va a sonar de algo, porque es lo mismo que sucede con un montón de estudios sobre tendencia secular en crecimiento, un montón pues de otras áreas del conocimiento, ¿no? Y bueno, me dirán, el tiempo ha pasado, ¿no? Eso fue en los años 50, seguramente que pues ya superamos estos sesgos, pero pues no es tan así. Resulta que las investigaciones contemporáneas sobre el sueño, que están basadas en medidas que se consideran objetivas, como son la polisomnografía y la actigrafía. La actigrafía es esta... pues es una tecnología que nos permite estar monitoreando la frecuencia y la intensidad del movimiento, y a partir del cual se puede estimar cuándo la gente está descansando, cuándo la gente está durmiendo, ¿no? Pues estos estudios siguen replicando este sesgo en la muestra, ¿no? Si bien el tamaño de muestra es un poco más grande, pues vamos a ver que sí estos sesgos siguen existiendo en los estudios. Entonces les voy a les voy a dar un ejemplo concreto que es muy cercano a mi área de investigación, que es el sueño de los adolescentes, ¿no? Pues existe un metaanálisis bastante reciente, es de 2018. Este metaanálisis examina 62 estudios de sueño pediátrico, en el cual, bueno, estos estudios utilizan relojes de actigrafía. Y los estudios que se incluyen en el metaanálisis se realizaron entre el 2000 y el 2017. Entonces es como 17 años de estudio. ¿Y qué pasa? Pues resulta que el tamaño medio de la muestra es de 50 participantes. Si bien hay un rango así amplio de, ¿no? de diferencia en la muestra, hubo algunos estudios que trabajan con 21 participantes, otros con 515, pues la realidad es que el 72% de estos estudios trabajan con entre 21 y 91 personas, ¿no? Y solo el 4% de estos estudios trabajan con 234 o más. Es decir, las muestras siguen siendo relativamente pequeñas. Pero más que el tamaño de la muestra, digamos que el sesgo que a mí me parece más impresionante, ¿no? Es que la vasta mayoría de estos estudios pues se realizan en poblaciones urbanas de países que se han caracterizado como occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, ¿no? Como son Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y solo 3 de los estudios que se incluyen en este metaanálisis pues se realizaron en zonas urbanas, también urbanas, de países de ingresos medianos bajos, como son Irán y Brasil. Entonces, pues aquí lo que vemos es que realmente nuestro conocimiento de lo que es el sueño humano, pues viene de una, digamos, de una rebanada de pastel poblacional muy chiquito. Es decir, existe una evidente negligencia sistemática que ya viene de años en la investigación de sueño, que pues olvida que existen poblaciones no urbanas y no industrializadas. ¿Y por qué esto debería preocuparnos? Pues porque la subrepresentación de la diversidad humana, número 1, restringe nuestra capacidad de extrapolar los hallazgos de los estudios de sueño, y número 2, niega a ciertas poblaciones
una vasta, sí, amplias cantidades de población queda sin acceso a las ventajas de los descubrimientos científicos y, peor aún, pues sin acceso a la atención médica de alta calidad. ¿Por qué? Pues porque no todos los zapatos le quedan a todo, o sea, una sola medida de zapatos no le va a quedar a todo el mundo, ¿no? Esto, entonces, de nuevo, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a la noción de que como comunidad científica en realidad requerimos una comprensión más amplia de cómo los factores socioculturales y los factores ambientales le dan forma al sueño. ¿Por qué? Pues porque esto nos ayuda a informar los debates sobre lo que constituye un sueño normal y lo que constituye un sueño saludable, ¿no? Ahora que estamos tan preocupados de, ay, si estoy durmiendo muy poquito, que si estoy durmiendo mucho, que si la calidad de mi sueño, ay, no está pésima. Bueno, pues les tengo noticia y es que hay una noticia, y es que hay todo un debate sobre lo que constituye un sueño normal y saludable, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Y también mayor conocimiento de factores socioculturales y ambientales, esta relación entre estos factores y el sueño, pues nos proporciona una base más sólida para estudiar y evaluar las necesidades y los problemas de sueño. Entonces, el mensaje que quisiera que se llevaran a su casa es que pues, los estudios de sueño tendrían que reflexionar y dar cuenta de la diversidad dentro y fuera de los espacios urbanos y o industrializados, porque, o sea, la diversidad, como les digo, la mayoría de los estudios se realizan o con estudiantes o hijos de profesores, o esto lo hemos visto incluso en estudios antropológicos, ¿no? Y pues sí, hay que atender este espectro, ¿no? De la experiencia humana. Entonces, bueno, todo esto me lleva a nuestro acto número 2, ¿no? Que es como, ¿qué perspectivas se han utilizado hasta ahora desde la antropología biológica para estudiar al sueño? Entonces, por un lado, tenemos la perspectiva comparativa, que lo que se pregunta es cómo duermen otros primates y otras culturas humanas. En segundo lugar, tenemos también esta especie de perspectiva evolutiva, que lo que busca entender es cuál es el costo y el beneficio, ¿no? De permanecer dormidos o de estar despiertos, ¿no? Qué tan variable es nuestro sueño, ¿no? Qué tan flexible es nuestro sueño. Si hay genes asociados a nuestros ritmos circadianos, el momento en el que nos vamos a dormir, en el momento en el que despertamos, bueno, pues existirá acaso una coevolución entre genes y cultura. También en esta perspectiva evolutiva pues se han realizado varios análisis biogenéticos, ¿no? Para ver cómo o explorar cómo pudieron haber evolucionado distintos rasgos del sueño humano, como en los humanos y en otras especies de mamíferos sobre todo, ¿no? Como la duración, pero también las proporciones de sueño de movimientos oculares rápidos y sueño de ondas lentas. Y por último, también tenemos la perspectiva ecológica, que se ocupa de estudiar la interrelación entre la micro y la macroecología del sueño. Esto es la interrelación entre la cultura y la biología. Más adelante, ahora que les platique un poco de los retos de las metodologías que se usan para el estudio del sueño, les platicaré un poquito más de qué se trata esto de la micro y la macroecología del sueño. Autores así como de cajón, ¿no? Están James McKenna. James McKenna es uno de los primeros antropólogos que se pone pues a dudar, a cuestionar los estudios que se han hecho sobre sueño infantil. Desde la biomedicina se hace mucho hincapié en que los bebés deben dormir de manera solitaria, es decir, dormir en su cunita, en su propio cuarto, porque esto va a propiciar que sean
pues individuos independientes, ¿verdad? Que sean autónomos y pues miembros productivos de su sociedad, así tengan menos de un añito. Esto ya es muy importante, aparentemente. Y también, bueno, y uno de los argumentos para apoyar esta noción no es solo que en un futuro el niño va a tener muchas herramientas para ser exitoso en la sociedad contemporánea, sino que también la práctica de colecho, es decir, dormir con otras personas, dormir, en este caso que los papás duerman con el bebé, se ha asociado o se ha descrito que constituye un factor de riesgo para los bebés y que hay una mayor cantidad de bebés que pueden sufrir de muerte de cuna a razón de practicar colecho, ¿no? Entonces, James McKenna dice, pues, no sé qué tan cierto sea eso. O sea, si vemos cómo duermen otros seres humanos en otras latitudes del mundo, en realidad el colecho es algo muy común. Quizá habría más bien que poner atención en cómo se está practicando colecho, ¿no? Ya es cuando empiezan a ver, pues sí, el colecho es nocivo para para la salud del bebé, si el papá está borracho o la mamá está borracho, si hay, borracha, si hay tabaquismo, o sea, si hay otro tipo de condiciones, si están durmiendo, por ejemplo, en un sofá y no en una cama, o sea, hay factores muy específicos que sí efectivamente pueden ser nocivos para la salud del bebé, pero no es el colecho per se, ¿no? Entonces, bueno, James McKenna fue de los primeros que dijo, pues no sé qué tan cierto es lo que están diciendo, señores médicos. Porque además la mayoría de los médicos haciendo estas recomendaciones, claro, son hombres blancos heterosexuales que muy posiblemente se la pasan en el laboratorio y no cuidando de los bebés. Entonces, como, no sé cuánta autoridad tengan para dar este tipo de recomendaciones, ¿no? Luego tenemos también a Carol Wortman. Carol Wortman, pues no voy a mentir, siempre la menciono en mis presentaciones porque es como mi ídolo personal, ¿no? Carol Wortman es la que pues desarrolla más a fondo esta perspectiva ecológica, ¿no? Escribe mucho sobre cómo hay que estudiar el desarrollo del sueño y la ecología del sueño para entender la diversidad, ¿no? De este rasgo comportamental. Luego tenemos también a otro investigador, en este caso es, en realidad es un conjunto de investigadores, ¿no? Y en la siguiente diapositiva les voy a platicar más de qué es lo que están haciendo, pero básicamente es un conjunto de investigadores, en su mayoría franceses, ¿no? Que dicen, bueno, pues la verdad es que los antropólogos nos hemos olvidado de que la vida no solo sucede durante el día, sino durante la noche también suceden cosas muy interesantes y lo damos por sentado, pensamos, pues la gente está durmiendo, pero la verdad es que pasan muchas cosas muy interesantes por la noche. Entonces él propone una antropología de la noche, lo cual me parece muy interesante. Está también Douglas Holland, que vamos a hablar más adelante de él. Y por último, así como ya en una camada mucho más reciente, a partir de 2013 en adelante, pues una serie de estudios que publican David Sampson, Gandhi Gentish, Charles Nunn, Isabella Capellini, Robert Barton, con estas otras perspectivas, o sea, ya mucho más, ¿qué será? Como más asentado, más, sí, más a la práctica, ¿no? Todas estas nociones de que si la perspectiva comparativa, la evolutiva, la ecológica. Entonces, bueno, son trabajos que muy interesantes que pues no está de más leer. Y lo último que me gustaría acotar es que en realidad la antropología biológica, como que se le ha olvidado un poco, pues valerse de esta perspectiva fenomenológica, ¿no? No ir solamente, sí, claro que lo cuantitativo es importante, ¿no? Nos ayuda a analizar un montón de cosas, pero el sueño no es solo cuantitativo, como les decía, es un proceso fisiológico
es un proceso, o sea, es comportamental, pero también es experiencial. Entonces, al momento de evaluar si las personas están durmiendo o no, esta autopercepción de qué tan descansados se sienten las personas es muy, muy importante. Entonces, hace falta abordar el fenómeno del sueño desde una perspectiva fenomenológica y también me parece que hace falta abordar el sueño desde una perspectiva de género. Ya más recientemente hay una investigadora de Canadá, está Lila McKinnon, y bueno, dos, Erika Kilius, que hablan sobre diferencias en el dormir a razón de género, que me parece muy interesante, pero la verdad es que apenas se está empezando a explorar, ¿no? Entonces, bueno, ya, como para que sigan dándose una idea, ¿no? Del panorama pues, mundial, de cómo van estos estudios de género, ¿no? De género, de sueño. Pues ya el grupo de personas interesadas en estudiar el sueño desde una perspectiva antropológica ha crecido de tal manera que pues ya se han fundado diversos laboratorios enfocados al sueño materno-infantil y también al sueño y la evolución humana. Y por último, pues está este otro laboratorio que no es propiamente de un antropólogo biológico, pero sí que ha colaborado. Y ayudó a editar, famoso Patrick McNamara, un libro interesantón, bastante, pues sí, provocativo, no sé, pues único en su momento. La verdad es que cuando empecé a estudiar el sueño no había grandes cosas y esto me pareció una revelación, ¿no? La evolución del sueño, perspectivas filogenéticas y funcionales. Entonces, pues sí, no podía dejar de mencionar el laboratorio de Patrick McNamara porque le interesan este tipo de perspectivas, ¿no? Y pues los antropólogos físicos somos los únicos que nos hemos puesto a estudiar el sueño, obviamente, y es muy importante mantener esto en la mira, ¿no? O sea, hay gente que ha contribuido desde sus trincheras a que podamos ahondar en este campo, ¿no? De lo que es el sueño. Un libro que igual me encantó, así altamente revelador, es el que editan Katie Glaskin y Richard Chenhall, que es Sueño alrededor del mundo, ¿no? Entonces abordan el sueño entre los maoris, entre población japonesa, sueño en poblaciones originarias americanas, etcétera, etcétera. Entonces y lo interesante de esto es que si bien hablan de sueños, que es como hacia lo que casi instintivamente se van los antropólogos sociales, también abordan o describen cómo es el sueño comportamental. Entonces eso, bueno, a mí me encanta. Tenemos a Douglas Holland, que ya lo había mencionado antes, ¿no? Él es psicólogo de profesión y más adelante se especializó en antropología social. Entonces a él le interesa mucho este estudio de cómo el dormir y el soñar tienen un impacto, ¿no? En la salud distinto dependiendo de cuáles sean tus concepciones de qué significa dormir, qué significa soñar, de acuerdo a tu cultura. Y más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Y ya, bueno, ya por último tenemos este libro fabuloso que está en español, por si acaso, porque el problema con estos estudios de sueño es que hasta ahora la gran mayoría, la vasta mayoría de la bibliografía están en inglés, algunos en francés, y ahora me estoy enterando que también hay algunas cosas en italiano, pero en español hay muy poco, ¿no? Entonces este es uno de los pocos libros que he encontrado con esta perspectiva antropológica que habla precisamente del dormir y de los sueños y lo habla, o sea, digamos, con mucho rigor. Entonces, me encanta. Aquí podemos ver también varios estudios
por ejemplo, en región maya, entre los inuit también, cómo es que es dormir en distintas latitudes del mundo, es así una cosa que te vuela la cabeza. Y curiosamente, en realidad, como siempre, los sociólogos, unos adelantados de su época. ¿A qué me refiero? Pues resulta que ellos ya desde 2005, Robert Meadows, estaba hablando de una noche negociada, un marco corporeizado para estudiar el sueño, ¿no? Entonces yo así de, pero ¿por qué los antropólogos físicos no lo habíamos pensado antes, ¿no? Es como, ¿qué? Entonces, sí, desde la sociología también hay propuestas súper interesantes para entrarle al sueño. Matthew Wolfmeyer también es hace una revisión muy sesuda de cómo se ha desarrollado la ciencia moderna del sueño, de cómo se han desarrollado las recomendaciones actuales de sueño, ¿no? Y pues de sus puntos flacos. Entonces, pues todas estas son lecturas súper interesantes y la verdad que hacen cosquillas al intelecto, que uno dice, quiero saber más, ¿no? O sea, me hace falta saber más de estos temas. Y ya por último, que seguro de esta persona, seguro han escuchado, aunque sea tangencialmente, así, o sí, aunque sea de oídas, pues, es un historiador que se llama Roger Eckrig, y bueno, tiene trabajos previos a que se hubiera editado este libro del 2006, pero pues su trabajo fue, no sé si controversial es la palabra, pero muy taquillero en su momento. Él a partir de trabajos, bueno, más bien de hacer trabajo de gabinete histórico, empieza a darse cuenta que en distintos relatos eh, pues sí, de clásicos, ¿no? Griegos y tal, en la Ilíada, y Homero se refiere a un primer sueño y a un segundo sueño, ¿no? Y esto era muy consistente en novelas, pues en distintos escritos, que hay un primer sueño y luego un segundo sueño. Y él se empezó a preguntar, ¿esto qué quiere decir? O sea, ¿acaso? Porque ahora pensamos que el sueño debe ser uniforme, ¿no? Así en una sola cuota, continuo. Y Roger Eckrig dijo, pues no será más bien que antes dormíamos de otra manera, lo cual es pues un pensamiento interesante para muchos que padecen insomnia, ¿no? Insomnio, sobre todo insomnio secundario, que son estas personas que se despiertan en mitad de la noche, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo irse a dormir. Y sufren mucho por eso. Entonces, bueno, la gente empezó a pensar, ¿no será más bien pues que esto es normal? O sea, tener este tipo de lo que ahora le llamamos insomnio, ¿no será normal? O sea, tener un primer sueño, después despertarme, quizás hacer un par de cosas y luego volverme a ir a dormir. ¿O será realmente preocupante, ¿no? Entonces, o sea, todos estos estudios de alguna forma abonan a este cuestionamiento de ¿qué constituye el sueño? De nuevo, un sueño normal y saludable, ¿no? Y posiblemente se estarán preguntando, ajá, sí, muy bien, Andrea, ¿y qué pasa, o sea, con Latinoamérica? Que en Latinoamérica no hemos hecho ninguno de estos estudios. Y sí, sí se han hecho, muy posiblemente algún estudio se me ha escapado, o sea, pues sí. O sea, no voy a decir que en este momento estoy enlistando todos los estudios que existen, no, para nada, pero lo que sí sé y lo que he notado es que la mayoría de los estudios que se han realizado sobre sueño desde una perspectiva así como más antropológica o social, se han llevado a cabo en Argentina, en Brasil, en Bolivia y en México. Y bueno, salvo el caso de Bolivia, en realidad esto es, pues, no sé, no me sorprende demasiado.
De hecho, me sorprende que no haya estudios en Chile, ¿no? Porque, bueno, eso complementaría este panorama, ¿no? En la región, los países que tienen como un impacto científico o más apoyo a ciencia y tecnología, son los del ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile y México. Entonces, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Estos estudios han abordado el sueño en población Tobacuón, Tsimané en Bolivia, Mapuche en Argentina, Maya en México, Totonacú y áreas urbanas, perdón, pues de estos países. Entonces aquí hay un breve listado, ¿no? De algunos estudios que han sido liderados por investigadores de la región, porque esa es otra cosa. Muchos de estos estudios se lideran por investigadores, pues esto, de Estados Unidos o de Europa. Entonces, me parece interesante, pues, o importante mencionar esta serie de estudios que, pues, se han desarrollado localmente, ¿no? Aquí en población mexicana, ¿no? Tenemos un trabajo muy interesante de Roberto Campos Navarro, que habla o quiso hacer una intervención sobre uso de hamacas en una clínica rural en Campeche, que al final no fue muy exitosa. O sea, él quería replicar esta intervención en distintas clínicas y hubo muchísima resistencia de la comunidad médica. Pero bueno, él lo que decía es, si los habitantes de la región duermen en hamacas y así se sienten cómodos, ¿por qué no vamos a atenderlos así, ¿no? O sea, que se sientan a gusto y como si estuvieran en sus casas. Bueno, tenemos también un estudio más de corte, digamos, como demográfico, que lideró el profesor José Luis Castrejón, ¿no? Con base en una encuesta de uso de tiempo, y se llama Tiempo dedicado al sueño en población mexicana, características asociadas. También me parece, pues, un estudio que vale la pena, ¿no? Leer. Y por último, pues yo aquí haciéndome propaganda a mí misma, ¿verdad? Un estudio que justo este año publiqué junto con mis coautoras, que se llama Privación de sueño entre adolescentes en zonas rurales y urbanas de México. Entonces, bueno, ya hice mi automarketing. Entonces, pasemos al acto número 3, que es ¿qué pasa con la metodología? ¿No? Vamos a hablar un poquito de metodología. Si ya les dije, sí, vale la pena, por favor, estudiemos el sueño en distintos contextos, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de algunos retos, ¿no? Limitantes, posibilidades del marco teórico metodológico que comúnmente se emplean en estudios de sueño comportamental. ¿Y qué pasa cuando se quiere implementar este set, ¿no? de conocimientos en distintos contextos sociales y culturales? Aquí, bueno, pues tenemos imágenes de cómo duermen, o sea, nada más para que se den idea de lo variable que es el sueño, hasta en términos materiales, ¿no? Cómo duermen los adolescentes en la Ciudad de México, ¿no? En colchones, en una comunidad maya, que es en hamacas. Nadie jamás dormiría en un colchón, es lo más incómodo del universo. Y por último, en una comunidad totonaca de la Sierra Norte de Puebla, que muchos de ellos duermen en superficies duras, en tablones de madera, directamente sobre el suelo, y bueno, sí hay algunos que duermen también sobre colchones, pero la gran mayoría utiliza pequeñas colchonetitas sobre tablones de madera. Entonces, bueno, pues esto que les voy a platicar es pues, mi experiencia básicamente realizando mi investigación de doctorado, ¿no?
Es una investigación de doctorado que llevé a cabo pues gracias al apoyo de un montón de instituciones, ¿no? De la propia ENA, del Instituto Nacional de Psiquiatría, de la Universidad de Utah, de la Universidad de Durham, donde estaba haciendo mis estudios, y de CONACYT. Entonces, amplio, un aplauso para todos los participantes y la gente que pues estuvo apoyándome en esta travesía. Entonces, les voy a platicar básicamente que durante mi estudio bueno, mi trabajo de campo, trabajé con adolescentes de entre 11 y 16 años pertenecientes o que vivían en la Ciudad de México. O sea, lo que quería era comparar cómo dormían en la Ciudad de México, en una pequeña comunidad de la Sierra Norte de Puebla, llamada San Juan Ocelona Caxtla, y en una pequeña península de Yucatán, llamada Xculoc. Lo que me interesaba específicamente saber es cuánto tiempo están durmiendo estos adolescentes, ¿no? ¿Cuándo duermen los adolescentes? ¿A qué hora? ¿No? ¿Y cómo duermen? Es decir, si duermen de manera solitaria, con otras personas, las luces apagadas, luces encendidas, ¿de qué manera? O sea, me interesaba conocer el ambiente en el que estaban durmiendo. Y pues para llevar a cabo este trabajo, básicamente me empapé de un montón de estudios sobre sueño comportamental que venían de medicina, psicología, biología y antropología. Y pues dije, a ver, ¿cómo le hago? ¿No? Descubrí que pues existen una serie de herramientas para recabar información sobre el sueño, como son cuestionarios, ¿no? Estandarizados, entrevistas semiestructuradas y otras más bien estructuradas, los famosos relojes de actigrafía, ¿no? Que aquí está una imagen del reloj que ya les había platicado, que nos permite medir la actividad física diaria. Existen también, no les voy a mentir, estos aparatos de polisomnografía, ¿no? Donde uno puede básicamente enchufar a las personas con un casquito y ver cómo está su actividad cerebral al dormir, que si bien da mucha información sobre el sueño y es bastante confiable, es bastante invasivo, o sea, es muy invasivo para los participantes porque es muy incómodo dormir con esos gorros. Entonces, bueno, yo estuve, de hecho, trabajando en un laboratorio de sueño y era un verdadero shock para los participantes ir al laboratorio de sueño, que te colocaran los electrodos. O sea, incluso cuando había una noche de habituación y una segunda noche donde ya se hacía el registro en serio, ¿no? Las personas tenían pesadillas con los electrodos, ¿no? Que se les enredaban los cables y tal. Entonces, pues sí, no es lo más ideal para hacer estudios in situ en contextos rurales, ¿no? O ni rurales, incluso dentro de la ciudad, porque además uno tiene que estar ahí para colocar, y bueno, y estas máquinas son bastante caras. Entonces, a comparación, los relojes de actigrafía, una verdadera maravilla. Y por último, también hay muchísimos estudios que utilizan el diario de sueño en conjunción con los relojes de actigrafía. ¿Por qué? Porque los relojes de actigrafía a veces fallan o a veces la gente se queda estática, ¿no? Así viendo la tele y tal. Y el software con el que trabajan estos relojes, entonces llega a categorizar este periodo de quietud como está dormido, cuando en realidad la gente está despierta, ¿no? Entonces, pedirle a la gente que llene los diarios de sueño es muy útil porque puedes cotejar, ¿no? A ver qué es lo que me está diciendo, qué hizo, a qué hora se durmió y qué estoy viendo aquí en el reloj. Entonces es un poco como para validar la información. Entonces, bueno, ya. Descubrí que todo eso se utilizaba y yo dije, pues lo voy a utilizar todo porque no tengo autocontrol, lo voy a hacer todo.
Entonces, utilicé 2 cuestionarios estandarizados, relojes de actigrafía, diseñé un diario de sueño así, según yo, súper increíble para que lo resolvieran los adolescentes. Y aparte me puse a hacer entrevistas semiestructuradas y pues ahí a observarlos dentro y fuera de las escuelas. Yo era así su acosadora número 1. Entonces aquí estoy yo entregándoles los actígrafos, explicándoles cómo usarlos, ¿no? Sí, que hacía cada cosa, porque estos relojes además les daban la hora. Muchos de ellos no habían visto jamás en su vida un reloj, entonces era así como una pieza de tecnología única, increíble. Estaban muy emocionados de utilizar esos famosos relojes. Y bueno, entonces les platico un poquito más de estas comunidades en las que estuve trabajando. Pues bien, la Ciudad de México, estoy segura que la gran mayoría sabe que pues es la ciudad más grande de habla hispana, ¿no? Su economía depende en su mayoría de ofrecer servicios, ¿no? Basada en servicios. Y a comparación, pues están estos otros adolescentes que viven en comunidades rurales, agrícolas. En el caso de los adolescentes mayas, bueno, estas comunidades se dedicaban mayoritariamente a la siembra de maíz, calabaza y cacahuate, y por otro lado, los adolescentes en la comunidad totonaca se dedicaban a la siembra de café, pimienta y maíz. Ahí está. Luego, otro factor interesante que, bueno, que para mí era muy importante era el acceso a los teléfonos celulares, ¿no? Porque hay todo un debate o toda esta noción de que la tecnología, los aparatos de pantalla plana, ¿no? Y que emite luz azul, pues afecta los patrones de sueño de los adolescentes. Entonces, mientras que en la Ciudad de México el 94% de los adolescentes tenían un celular, o sea, era de ellos, tenían acceso a internet, tenían telefonía móvil. Bueno, pues en la Sierra Norte de Puebla, los adolescentes totonacos, solo el 33% tenía acceso a los celulares, que no es lo mismo que tener un celular. O sea, en estas zonas rurales, la mayoría no lo poseía, sino que se los prestaba, que si la abuela, que si la tía, que si el hermano, ¿no? Es bastante distinto. En el momento en el que hice el estudio, no tenían telefonía móvil, y tampoco tenían internet. O sea, la telefonía móvil que tenían era muy, muy limitada. Y por último, en esta comunidad maya, pues solo el 25% de los adolescentes tenía acceso a un celular, no tenían internet, tampoco telefonía móvil. Usaban, les preguntaba, ¿para qué usas el celular? Ah, pues para jugar videojuegos. Excelente, ¿no? Inclusive, precisamente como estuve haciendo el trabajo de campo en la temporada de lluvias, las lluvias eran tan fuertes que pues el acceso a la electricidad no era continuo. O sea, había días que no había electricidad y pues podían tardarse, no voy a decir que muchísimo, pero sí un día o 2 en restablecerla. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, pues ya con todas estas herramientas metodológicas, yo dije, ok, estoy lista para ir a acosar adolescentes. Y esta es una descripción gráfica de cómo sucedió todo, ¿no? Yo era esta antropóloga y preguntándole a todos que si tenían, por favor, un momento para hablar de sueño. ¿Qué me encontré? Pues me encontré cosas curiosas. Me encontré que existe esta especie de tensión, ¿no? Entre la concepción biomédica de lo que es el sueño humano y luego esta otra concepción más que le llamaremos, para efectos de esta plática, ¿no? Tradicional o folk, ¿no? Entonces, esto dificulta en distintos niveles estudiar el sueño en poblaciones a pequeña escala, o al menos estas poblaciones en las que estuve trabajando, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, primero les voy a platicar desde la biomedicina, ¿no? Que además es en realidad mi perspectiva del sueño. ¿Qué es precisamente el sueño y qué son los sueños, ¿no? Entonces, desde la perspectiva biomédica, el sueño es un estado fisiológico, periódico, natural, que alterna con la vigilia. Y durante este estado vamos a presentar una serie de cambios en nuestro funcionamiento cerebral, en la conducta, nuestra cognición y en nuestro control motriz. También se presenta una disminución, ¿no?, de la conciencia y una reducción de la respuesta ante estímulos externos. Si se nos viene acercando una serpiente, estamos dormidos, muy probablemente es que no nos demos cuenta, ¿verdad? Y otra característica, pues, es la inmediata reversibilidad. Esto distingue al sueño del estado de coma. Y luego tenemos los sueños, que son un componente del sueño comportamental. Y estos son episodios de actividad mental acompañados de percepciones sensoriales endógenas, es decir, nosotros las producimos, ¿no? Estas percepciones evocan vivencias personales, tienen un tono emocional. Y además, bueno, una característica vital, ¿no?, de los sueños es que se presentan únicamente durante el dormir. Entonces, esto es como la visión biomédica. Otra parte importante de esta percepción biomédica es que, pues, desde desde estas nociones, ¿no?, así de qué es el sueño y cómo evaluarlo y tal, pues los que hacemos estudios de sueño estamos casi obsesionados con la cuantificación, ¿no? O sea, queremos saber cuáles son los parámetros, cuáles son las medias, las normas, las desviaciones estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos estudios vienen de sociedades que nos dedicamos a cuantificar. Si el número es como este agente matemático, pero también una conexión con la divinidad, si quiero, o sea, si nos vamos ya de dónde sale la matemática, sí, los estudios matemáticos, ¿no? Es como nuestro acceso a la realidad, es lo que nos permite conocer lo que es bueno, deseable, saludable, lo que ordena nuestro universo. Así el caos del universo, gracias a las matemáticas podemos entenderlo, podemos ordenarlo, nos da esta especie de sensación de control y además esta ilusión de objetividad, ¿no? Entonces, las preguntas precisamente que nos vamos a hacer desde estas sociedades son si dormí suficiente, a qué hora estamos durmiendo, y también queremos saber, o sea, qué constituyen los problemas de dormir, cuántos despertares están bien, hay que echarnos siestas, no hay que echarnos siestas, cuánto tiempo nos tardamos en quedarnos dormidos, ¿no? O sea, estas cosas. Y yo no sé ustedes, tal vez piensan, ay, Andrea, estás exagerando, pero quisiera, por favor, que alguien levantara la mano si acaso cada noche se va a dormir pensando, ¿cuánto tiempo voy a dormir? ¿Dormiré suficiente? ¿No? Entonces, exacto, exacto, sí. Y además nos preocupamos, ¿no? Hoy no voy a dormir nada, o si nos levantamos es que dormí muy mal o tal, ¿no? Y bueno, tenemos aquí esta especie como de nuevo, esta tensión entre el objetivo y lo subjetivo, ¿no? Desde pues la visión, digamos, biomédica, que es el famoso número, ¿no? Este agente matemático que es objetivo en teoría, pues nos permite establecer universalidades, ¿no? Leyes, hacer predicciones. ¿Y sobre qué nos va? O sea, ¿cuáles van a ser los objetos de nuestro estudio? Pues todo lo que es visible, lo que es tangible, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento, algo físico, en este caso, el cuerpo, ¿no? Y en cambio, lo subjetivo, ¿a qué nos va a remitir? En este marco, ¿no?, de pensamiento, pues generalmente a cosas relativas, ¿no?, contextuales, anecdóticas, ¿no? Es de nuevo, si se fijan, esta tensión, ¿no?, esta dicotomía entre el cuerpo y la mente, lo invisible, lo intangible,
los pensamientos, las ideas, lo inmaterial. De hecho, en buena medida, estoy segura que esta es parte de por qué la ciencia moderna del sueño es muy renuente a estudiar el contenido onírico, porque es netamente subjetiva y es muchísimo más difícil cuantificar, ¿no? Entonces siempre como que lo evaden. En cambio, todo esto otro que es cuantificable, pues es más seguro y sí le vamos a entrar, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito más de algunos intentos, ¿no? Para entrarle a la psique o cuantificar la psique humana. Entonces, pues se han usado, recuerden que les platiqué que para el estudio del sueño se utilizan cuestionarios estandarizados y algunas entrevistas también estructuradas, ¿no? Estos son en realidad como pues hijas o nietas, ¿no? Estos instrumentos de unos tests, aquí les llamo como proyectivos, ¿no? Que se empezaron a utilizar como a partir de 1947, entre 1947 y 1961. Y lo que pretendían hacer era utilizar estos tests, que son 3 en particular, el TAT, el Rorschach y el Draw-Pearson, para buscar, digamos, universales en cuanto a cómo las personas estaban entendiendo entendiendo a su persona, o sea, como universales psíquicos, digamos. Lo que pretendían estos tests era, o sea, que la persona pudiera ir a distintos contextos sociales y culturales y aplicarlos, o sea, porque en teoría estaban estandarizados y el investigador casi podía ir en su batita y nada más pedirle a las personas, oye, respóndeme este test, así como puedas. Sí, como que el investigador iba de pesca, ¿no? Y de esta forma él era pues, un observador objetivo, ¿no? Y a lo que iba era pescar extractos de otredad. ¿Cómo era que se interpretaban estos tests? Bueno, después había una serie de interpretación, o sea, una serie de manuales que dependiendo de los puntajes que obtuvieran las personas, entonces, esta persona tiene una componente infantil, ¿no? En este tipo de sociedad tienen este otro componente más ansioso. En este otro tipo de sociedad, entonces está interesante porque realmente esto, o sea, en serio, esta es la noción básica de estos cuestionarios y estas entrevistas estructuradas, ¿no? Y ya adelante veremos que pues, realmente que en trabajo de campo hay que estar muy conscientes de las limitantes de este tipo de enfoques. Entonces, ahora hablemos brevemente de cuál es, digamos, la concepción folk del sueño. Que seguro ya lo han escuchado en muchos otros lugares, porque pues, anda en todos lados. Hay películas incluso que hablan sobre cómo los sueños son algo que de verdad pasa, ¿no? Como en otro plano. Entonces, el sueño, según las nociones o el conocimiento tradicional, al menos en comunidades mayas y totonacas, bueno, pues sí, efectivamente el sueño es un estado fisiológico, periódico, natural, que alterna con la vigilia. En eso no hay gran diferencia, ¿no? Nuestro cuerpo necesita un descanso. Pero los sueños, esos sí que son distintos, porque se trata de episodios de actividad mental acompañados de percepciones sensoriales, que aquí le llamo que es como por desdoblamiento, en realidad, en estos distintos grupos humanos, la gran mayoría, ¿no? Considera, ¿no? Que una parte, hay distintos componentes anímicos y una parte de estos componentes sale durante los sueños a tener pues distintas experiencias. Entonces, estos episodios de actividad refieren vivencias personales que acontecen
en otro plano de la realidad y no son exclusivos del dormir. Como bien me decía un informante, dice, se puede soñar con los ojos abiertos. Entonces, pareciera que esto no es importante, pero vamos a ver más adelante que sí, sí lo es, porque a pesar de que mi estudio o lo que a mí me interesaba conocer es el sueño comportamental, que básicamente se percibe como este estado periódico, ¿no? Que alterna con la vigilia, pues al final estas nociones que tienen sobre los sueños, ¿no? Estas otras nociones también se filtran a lo que no, la gente platica en sus entrevistas y en distintos comportamientos que van a tener alrededor del sueño comportamental. Vamos a ver. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar también, hablamos de cómo desde esta noción biomédica, ¿no? Algo muy importante para identificar problemas de salud de enfermedad, pues es precisamente cuantificar, ¿no? Estar conscientes de ciertos parámetros, de medir que si glucosa, que si sodio, que si tal, ¿no? Ahora, la salud y enfermedad en este otro marco, ¿no? Otro modelo médico, pues encontramos problemas físicos, estructurales, pero también tenemos problemas espirituales, problemas precisamente a los que vamos a llamar como referentes al alma. En este caso, normalmente, o sea, el uso del término alma es así como, luego hay que usarlo mucho con pincitas, pero bueno, lo vamos a llamar alma. Las causalidades de estos procesos de salud e enfermedad, bueno, pueden ser sobrenaturales, sí, pero también pueden ser orgánicas y también pueden deberse a excesos y contagios. Y por último, vamos a hablar de lo que se considera son problemas para dormir, cosas que encontré en campo, ¿no? Entonces, sí hay gente que me refiere o que me refirió insomnio, primario y secundario. El primario es tener problemas para irse a dormir, secundario es este otro, que es ya cuando te despiertas que estás dormido. Gente con pesadillas, también, con terrores nocturnos, también, con sonambulismo, también, y con parálisis del sueño. Entonces, estos son los problemas que identifiqué en campo. Ahora vamos a ver cuáles son las causalidades que se les atribuyen a este tipo de problemas para dormir. Estas causalidades, en su gran mayoría, no son estructurales, no son por exceso, al menos hasta donde yo pude ver. Ya después, si ustedes tienen otras experiencias, otra información, por favor, compártanla conmigo. Pero bueno, tenemos dos tipos de, digamos, causalidades sobrenaturales. Entonces, una es como, digamos, autónoma o casual. ¿Por qué? Que porque iba pasando y pues me encontré con un mal aire, una mala energía, un mal espíritu o un muerto incluso, ¿no? Así como, pero aquí, digamos, nada estaba planeado. Y por otro lado tenemos también que pueden darse problemas del dormir por acción humana, donde ya hay un componente como una agencia, digamos, humana, ¿no? En este caso me comentaban que podían estar teniendo problemas para dormir debido a la acción de un brujo, ¿no? Que los brujos se considera que tienen un pacto con Satanás, ¿no? Y bueno, adquieren todos sus conocimientos a través de conocimientos y poder, ¿no? A través de la oración y lectura de distintos libros. Entonces, estos brujos, muchos pueden accionar mediante sueños, ¿no? Ya sea mediante intermediarios que te mande un mal aire, un muerto, ¿no? O de manera presencial. ¿Y cómo pueden identificar si hay un brujo en sus sueños? Bueno, la gente empieza a referir, que yo en su momento no lo entendía, pero me platicaban que habían soñado
con un gato negro o con un tigrillo o con un ocelote. ¿Esto qué quiere decir? Y estaban espantados, ¿no? Ya eventualmente entendí, ok, es que tenemos este actuar, ¿no? Sobrenatural de los brujos. Entonces, vamos a ver. Y además, estos entes sobrenaturales son, o sea, digamos, están presentes tanto en los sueños como en la vigilia, ¿no? Aquí tengo algunos testimonios de informantes que me platicaban. Los duendes son como unos espíritus, me imagino, tienen forma de niños y van desnudos. Dicen que se llevan a los niños y a los borrachos. Entonces, es interesante esto después podríamos platicar esto, pero precisamente los niños y los borrachos, que muchas veces se refiere que tienen como, bueno, al menos los borrachos, ¿no? Una conciencia reducida. Y los niños también, ¿no? Que tienen otra forma pues de ver el mundo, ven el mundo con otros ojos. Entonces me parece interesante que justo sean ellos los que tienen contacto con los duendes. Luego tenemos esta referencia sobre un mal aire o mal espíritu. El mal espíritu te afecta más si eres niño o también a los viejos, ¿no? De nuevo, esta referencia a personas vulnerables, ¿no? Tienes que tener cuidado de protegerte bien. Yo todas las noches escupo tabaco en las puertas. Entonces, bueno, vamos viendo poco a poco, o fui viendo poco a poco, que hay aquí una relación precisamente entre los problemas de dormir que me comentaban y, o sea, pues bueno, se le ve otra etiología totalmente. Por ejemplo, las pesadillas. ¿A qué se deben las pesadillas? Bueno, por preocupación, por susto, o bien por el actuar de un muerto, ¿no? Entonces, eh, poco a poco se fue haciendo muy claro, sobre todo en el contexto de la Sierra Norte de Puebla, que todos estos elementos estaban, a mí se me hacía como extrañamente muy presentes, muy presentes. Y la gente me comentaba, es que me despierto mucho, tengo pesadillas. Yo les preguntaba, ¿y por qué crees que tienes pesadillas? ¿No? Y me decían, pues es que es septiembre. Y yo no entendía esta relación entre, bueno, ok, es septiembre y, o sea, es un mes más, ¿no? Hasta que una de las informantes me lo tuvo que decir como con peras y manzanas, de pues es que septiembre ya va a ser noviembre y pues hay mucha como actividad de espíritus y muertos y entonces tenemos más pesadillas, ¿no? Entonces, bueno, puede verse como se quiera ver, yo lo interpreto, yo desde mi sesgo biomédico, ¿verdad? Lo interpreto, claro, pues sí, sí, culturalmente hablando, tenemos estas referencias de que esto está pasando. No solo eso, porque además les encantaba a estos adolescentes asustarse con películas de terror y tal. Es súper común que tuvieran pesadillas precisamente con brujos, con muertos, Y bueno, y culturalmente hablando, esto parece ser que recrudece en los meses en los que ellos sienten que están más vulnerables y tienen más presente esto de eh, las presencias, digamos, sobrenaturales. ¿Qué pueden hacer entonces o qué hacen las personas para protegerse de estos entes sobrenaturales? Bueno, entre las cosas que me platicaban está escupir tabaco en las entradas de las casas, hacer limpias con huevo para limpiar de las malas energías, utilizar o hacer como menjurjes de aguardiente con tabaco, ajo y ciertas hierbas particulares y echárselas en como las articulaciones para evitar que los malos espíritus les afecten. Y una cosa muy interesante es que prácticamente el 40% de los entrevistados me dijo
mantengo el foco encendido durante la noche dentro del cuarto. ¿Por qué? Porque eso les da seguridad, les da esta sensación de, pues precisamente que en su cuarto no hay ninguna presencia sobrenatural. Me dicen, si tengo el foco encendido, yo no veo cosas raras. Este dato es súper interesante porque se trata de una manera en la que las representaciones sociales y culturales del sueño están incidiendo en la práctica del dormir. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque es muy distinto estar durmiendo con un foco encendido a con un foco apagado. Entonces, no sé si recuerdan que les había platicado esta parte de que hay una serie de estudios en la que se habla de que la luz azul o la luz muy intensa está afectando los patrones de sueño de los adolescentes. Y bueno, esto en el caso de los adolescentes, pero en realidad la luz es un degradante muy potente del sueño. Y yo lo que me preguntaba o sea, cuando me estaban comentando esto es, ¿qué tan eficiente es el sueño de estos adolescentes? ¿No? Cómo estos factores sociales y culturales están incidiendo en la manera en la que duermen o en los componentes de su sueño. Y efectivamente, bueno, lamentablemente no tengo esas gráficas en este momento, pero el sueño a comparación del sueño de los adolescentes en la Ciudad de México, el sueño de los adolescentes en la Sierra Norte de Puebla. Hay un... disculpa. Sí, era bastante, bueno, era más reducido, o sea, era menor. Y bueno, después de hacer análisis estadísticos, efectivamente, o sea, sí hay una relación entre si la gente mantiene el foco encendido y el tipo de, o sea, si la calidad de sueño es mayor o menor. Entonces, todo esto para platicarles que las herramientas que utilicé, o sea, para recabar datos de sueño, pues todas tienen ciertos asegúnes, ¿no? Ahorita les estoy platicando de aspectos sociales y culturales relativos a las nociones del sueño, pero en realidad es que hay también problemas incluso en cómo se mide y se percibe el tiempo en sociedades pues que dependen de la agricultura, ¿no? Incluso en qué es lo que se considera adolescencia. Cuando iba yo pidiendo el consentimiento informado, ¿no? Que iba con los papás, pues porque estaba trabajando con menores de edad, y los papás, al menos en la comunidad maya, me veían súper extrañados y me decían, pero ¿por qué me pides permiso a mí si yo no voy a ser el que va a hacer el trabajo? O sea, el que tienes que invitar es a mi hijo. Y yo, sí, pero es que es menor de edad, ¿no? Y ellos, como que para ellos era, pero pues él tiene capacidad de decidir, pregúntale a él. Entonces era como esta tensión entre lo que uno, o sea, legalmente está como obligado a hacer, y no solo legalmente, sino profesionalmente, ¿no? Y luego las concepciones locales de lo que representa ser un adolescente. Y en cuanto a medición y percepción de tiempo, cuando yo les preguntaba, ya sean los cuestionarios o en las entrevistas, a qué hora te vas a dormir o a qué hora te levantas, había adolescentes en esta comunidad maya que sinceramente no sabían leer la hora, no tenían un reloj en la casa y no manejan, su concepción del tiempo no correspondía al que podríamos tener en la ciudad, definitivamente. Entonces, ¿cómo me enteraba o cómo podía yo enterarme de a qué hora se van a dormir? Pues me platicaban qué telenovela estaban viendo, ¿no? No, pues vi fulanita telenovela y me quedé dormida como a la mitad, ¿no?
Ok, entonces ahí me tienen enterándome a qué hora es la telenovela y como a qué hora habría sido la mitad. Y esas eran las aproximaciones de, ok. Y por lo mismo también era a veces complicado estas preguntas, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo pasaste despierto, dormido, bajo la luz del sol, etcétera, ¿no? ¿Qué tan seguido? También es como, una vez más, son todas estas nociones para cuantificar que, pues en ciertos contextos nos interesan y estamos muy habituados a pensar en términos de números todo, pero en otros realmente que no, ¿no? Hay otro tipo de referentes. Inclusive esta pregunta de ¿tienes problemas para dormir? Era una pregunta complicada porque el simple hecho de decir problemas ya era como, wow, yo no tengo problemas. O sea, problemas tendrás tú, pero yo problemas no tengo. Entonces, sí, también con el significado de ciertas preguntas en ciertos contextos, ¿no? Entonces, pues más que nada es esto de estar atento a que este tipo de herramientas de recolección de datos se han desarrollado en unos ciertos contextos, en su mayoría urbanos, ¿no? Y rara vez se han puesto a prueba en contextos no urbanos. Y pues que hay que adecuarse, hay que estar precisamente con perspectiva, ¿no? Sí, abiertos a ver cuáles son las dinámicas al interior de la comunidad, no solo dinámicas, sino las ideas, las prácticas, etcétera. O sea, pues esto, hacer observación, ¿no? Hacer preguntas, estar atentos a qué es lo que pasa dentro, porque no solo el sueño es súper flexible, hay un montón de otras concepciones que varían en estas comunidades. Y bueno, ya como conclusión y a modo de recomendaciones, pues un recordatorio, ¿no? Muchas veces pensamos que el sueño es algo totalmente individual, ¿no? Que su expresión es algo pues que solo depende de nosotros, pero en realidad el sueño está, o sea, muy relacionado con la microecología y la macroecología en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microecología, pensemos en cuál es la ecología física proximal, ¿no? Del que está durmiendo, qué tipo de ropa de cama utiliza, duerme junto a un fuego, duerme con la luz encendida, en qué tipo de estructura está durmiendo, ¿no? Con lo que les platicaba, una hamaca, un colchón, un tablón. Está durmiendo con más personas, eso también. En la Ciudad de México, los adolescentes duermen en su mayoría en solitario, pero en la Sierra Norte de Puebla, en Campeche, el sueño social, o sea, dormir con prácticamente toda tu familia o tus hermanos, tus abuelos, es la norma, ¿no? Entonces, eso también cómo está modificando tu sueño y tu experiencia de sueño, ¿no? ¿Te sientes más seguro? ¿Sientes que descansaste mejor o peor? Y bueno, otros factores también, como si tenemos animales domésticos, si padecemos pestes, ¿no? Luego ahora con las lluvias, que hay un montón de mosquitos. Si hay lluvia y calor y mosquitos, no, es como una completa pesadilla. Si hay macrodepredadores también, y regresando a la comunidad maya, ¿no? El miedo a que entraran arañas, serpientes y tal, era constante. Y en cambio, en la comunidad, bueno, eso era como lo que más platicaban, en la comunidad de la Sierra Norte de Puebla, entre los totonacos, en realidad el macrodepredador muchas veces era un humano, ¿no? Podía ser un papá o un tío borracho, violento o tal. Entonces, pues de nuevo es cómo estamos durmiendo, con quién, cuál es nuestro ambiente, cómo eso está afectando la forma en la que dormimos. Entonces, eso en cuanto a microecología. Luego tenemos macroecología, demandas laborales. Muchos adolescentes, en este caso, trabajaban en el campo o trabajaban, no sé, en el negocio familiar, además de estar estudiando.
las actividades sociales, que si hay fiestas de 15 años, no hay fiestas de 15 años, me voy a un concierto, no me voy, voy a jugar fútbol, voy a jugar básquetbol en la noche. Entonces, todo esto también está modificando los patrones de ir a dormir. Esto que les platicaba, las creencias sobre el dormir y los sueños, o sea, y este es como un ejemplo muy bueno de cómo la macroecología afecta a la microecología, ¿no? Porque les decía, las creencias sobre el dormir y los sueños. Entonces, aquí tenemos, pues en este caso, adolescentes que por ciertas condiciones les da miedo la oscuridad. Entonces, para poder lidiar con eso, tranquilizarse y dormir, lo que hacen es prender la luz. Curiosamente, ya así nada más para dato curioso, estos chicos que prendían la luz para dormir, si bien su sueño era más fragmentado, es decir, se estaban despertando más, también su sueño tenía una mayor duración, ¿no? Entonces, como que había una especie de compensación, que también está súper, no sé, o sea, me explota la cabeza cada vez que lo pienso. Otra cosa, el estatus social, la clase, el género. Las chicas, al menos en este estudio, las mujeres estaban durmiendo más, o sea, más tiempo, y se iban a dormir más temprano. Entonces, también, o sea, lo que les platicaba, la perspectiva de género. ¿Por qué es que están durmiendo de esta manera? Yo, pues no sé, siento que no tengo suficientes datos para hacer como hipótesis al respecto, pero, o sea, definitivamente algo está pasando ahí, ¿no? La historia de vida. No es lo mismo dormir siendo un bebé, que duermen aproximadamente 14 horas del día en distintos momentos del día, a dormir siendo un adulto en edad reproductiva, que dormimos pues, alrededor de 7, 8 horas, ¿no? Y en teoría en un solo lapso de sueño. La ecología también, cuando el día es muy largo o muy corto, no piensan en estas sociedades en las que nunca anochece, ¿no? O nunca amanece. ¿Cómo organizan su día? ¿Cómo hacen, no? Inclusive estos aspectos de demografía y patrones de asentamiento, o sea, ¿cuántos no hemos podido ir a dormir, al menos aquí en la ciudad, porque el vecino está haciendo su fiesta? Se la está pasando muy bien, qué bueno, ¿no? Pero el vecino está haciendo su fiesta, o los perros están ladrando, o tal. Entonces, o sea, todos estos factores, de una manera u otra, están condicionando la manera en la que estamos durmiendo, si nos estamos despertando, cómo estamos experimentando nuestro sueño. Y pues bueno, ya para terminar, o sea, otra vez un automarketing, ¿no? Hace pues ya tenemos un artículo publicado. Espero que prontamente salgan estos otros 2 artículos. Este que ya tenemos publicado es sobre duración de sueño. Va a haber otro precisamente sobre el momento en el que los adolescentes se van a dormir. Y uno último que es sobre lo que les platicaba de la calidad de sueño. Entonces, pues ya, eso es todo por ahora, ya por fin los libero. Muchísimas gracias, Andrea. Una charla muy interesante, un tema eh, que probablemente en México no hayamos desarrollado tanto, como bien lo mencionaste. Sin embargo, es un tema que tiene muchos temas, ¿no? O sea, es un tema que tiene varias líneas de investigación y me parece absolutamente pertinente para la antropología. Y como lo planteaste también, me parece muy interesante y qué bueno que haya, o sea, que estemos los antropólogos también abordando estos nichos, ¿no? O sea, como este tipo de temas que a lo mejor no son los temas clásicos de la antropología. Justo algo que intentamos con este seminario es eso, ¿no? Tratar de abarcar todos los temas, distintas investigaciones y también investigadores de distintas generaciones, ¿no? Nos parece eso muy importante, ¿no? Que se vea lo que todo este recorrido histórico, todas estas
estos estudios históricos que se han hecho, pero también lo que están abordando otros investigadores más jóvenes, otras generaciones, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, Hannah. Hola, buenas tardes. Ay, te escucho eco. Acá. Hola, hola. Bueno, primero, felicitarla, está muy interesante su tema. Ya la conocía porque una amiga mía es tesista suya ¿A y poco? ella está súper encantada con su trabajo. Y entonces siempre me habla de usted. Ah, Eh, entonces, aquí más bien es un comentario, o más bien una duda, pero no tal cual de cómo hace su trabajo, sino me llamó mucho la atención que dice que su enfoque es biomédico. Y no sé si yo tengo más bien esta idea, a lo mejor errónea, de que lo biomédico son esos estudios que no toman mucho en cuenta los factores socioeconómicos y culturales de las poblaciones y solamente ven como cosas muy puntuales. Y en cambio tú haces una investigación muy completa. Entonces mi duda es como, ¿por qué te consideras así? claro, no, bueno, porque mi enfoque, o sea, yo parto de este conocimiento que ellos, o sea, de estas investigaciones que ellos han realizado, es decir, no, no demerito el valor de sus investigaciones, pero las tomo con esta perspectiva crítica, ¿no? Eh, Creo que también son perfeccionables totalmente. Entonces, en ese sentido, digo que me adscribo a la perspectiva biomédica. Si bien, por supuesto, son perfeccionables, pero estaría mintiendo también si te digo, este, o sea, más bien estoy siendo como muy transparente en términos de yo cómo veo el sueño, ¿no? O sea, yo, sinceramente, si me dices, ¿tú crees que cuando sueñas tu alma está deambulando y teniendo aventuras? Pues posiblemente, ¿no? O sea, yo las estoy viviendo, pero pues sí me suscribo a la idea de que yo estoy generando estas aventuras, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy importante para todos los investigadores, pues tener muy presente eso, porque también hay muchos otros investigadores, cuando te metes a estudio de sueño comportamental y sueños, siempre salen investigadores que parten desde esta otra perspectiva más folk, ¿no? Entonces, pues tener presente que pues desde ahí estás arrancando, básicamente. Sí. Muchas gracias y muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Sí, Ari, Franza. Sí, pues también primero que nada decirle que me gustó mucho la ponencia, estuvo muy interesante. Y siguiendo esta idea que mencionaba acerca de lo necesario que es estudiar el sueño desde otra perspectiva, además como de la biológica, fisiológica, mientras hablaba sobre las concepciones que hay en torno a los sueños, en torno a estas como perturbaciones que puede hacer. A mí me llamó la atención como persona que respeta mucho su sueño y que de repente creo que ya mucho del valor de la persona se mide en qué tan productiva es. Si en su investigación se topó un poco con estas ideas de, eh, ay, ¿cómo te vas a ir a dormir? Sobre todo como con personas que trabajan o que estudian y pues en este caso adolescentes que están muy expuestos a esta vida escolar y en caso de las comunidades indígenas pues al trabajo a temprana edad. Si se topó como con este tipo de ideas dentro de estas sociedades de como quitarle prioridad al sueño, siendo que pues sí, varios estudios demuestran que es algo como muy fundamental para funcionar cognitivamente bien. Eh, sí, a ver, veamos. Digamos que donde me encontré más, de manera más patente, esta, ¿qué será? Como tipo narrativa de eh, no dormí porque estaba estudiando, porque estaba haciendo tarea o tal, es definitivamente en la Ciudad de México. También es que, y ahí de nuevo, hay pues toda otra cultura escolar, así los adolescentes en la Ciudad de México, además estuve, y esto es algo que no,
no especifiqué, pero estuve trabajando con adolescentes en escuelas privadas, porque lo que me interesaba era hacer una especie de comparativo entre estos adolescentes que tienen un cierto estatus social y un cierto acceso a servicios, recursos, etcétera, que no tienen que estar trabajando muchos de ellos y que tienen pues un estilo de vida similar al de los adolescentes en Europa o en ciudades de Europa o en ciudades de Estados Unidos, ¿no? Ese era como el objetivo. Y luego compararlo con adolescentes en estos otros contextos, así contextos radicalmente distintos. Y entonces, de nuevo, o sea, estas escuelas privadas, pues sí están muy enfocadas a formar alumnos de excelencia, ¿no? Y que además su prioridad es, pues, el renombre que tiene la escuela, y en eso se les va. Y los exámenes, bueno, la carga académica, digamos, es mucho mayor a la que me pude haber encontrado yo en esta comunidad en Campeche, ¿no? Que donde la escolaridad era mucho más laxa. De hecho, luego hasta me sentí culpable porque los adolescentes me usaban de pretexto que no habían hecho sus tareas o que no habían estudiado para el examen porque estaban trabajando conmigo. Y yo, un momento, un momento, yo solo les pedí que usaran un reloj, o sea, y pues sí, era así como el chivo expiatorio. Y bueno, los profesores sabían que nada más me estaban usando de pretexto. Pero pues eso, ¿no? O sea, y estas eran escuelas telesecundarias, al menos la de la comunidad en Campeche, que es tenían varios grupos, en un solo grupo tenían varios niveles, ¿no? De escolares. Entonces, pues sí, también los recursos que hay en términos escolares, la capacidad de un solo profesor de seguirle el paso a distintos alumnos, pues es muy distinto. O sea, de hecho, eso hasta me llevó el estudio me llevó así a, pues realmente conocer todos estos conflictos de lo que es el sistema escolar urbano versus rural, ¿no? Y como sentir muchísima estima por los maestros normalistas, así como que dije, oye, es que qué chambotas echan con tan pocos recursos. Y bueno, y a comparación, los alumnos en la Sierra Norte de Puebla, ahí sí tenían pues un sistema, casi diría, como militar, tenían hasta banda de guerra, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Y sí, los profesores eran mucho más estrictos, entonces sí, había como una especie de gradiente, pero de nuevo, o sea, muchos adolescentes no le veían el caso a estudiar, pues porque finalmente lo que iban a hacer era trabajar en la milpa, ¿no? Entonces, como, ¿para qué? Y los propios papás, ¿no? Pues yo no necesito que mi hijo tenga buenas calificaciones siempre y cuando sea un buen hijo, que trabaje en el campo. Entonces, como que hay esta tensión de ¿para qué estamos yendo a dormir? ¿No? Curiosamente, en estos entornos rurales, los adolescentes calificaban muy bien su sueño, o sea, decían que estaban súper descansados. Y en la Ciudad de México, a pesar de que estaban durmiendo casi tan poquito como los de Campeche, porque en Campeche dormían muy poquito, se sentían todo el tiempo cansados. Entonces, eso te hace pensar que quizá también las actividades que haces durante el día o para qué estás durmiendo, qué demandas de atención estás teniendo, pues tienen que ver en cómo estás calificando tu sueño. Y es lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias, sí me quedo. Gracias. Gastón, por favor. Hola, bueno, para empezar, pues, muy interesante todo lo que dices. Me suena familiar mucho de lo que mencionas y creo que hay ahí algunas cosas que yo retomé de lo que, bueno, tomé notas de lo que mencionaste. Voy a hacer algunos comentarios, pero me voy a enfocar un poco más en la cuestión cultural, la parte de lo que yo le llamo cosmovisión, Sí. en cuanto a las formas de pensar de las personas de las comunidades indígenas y particularmente en este entendido de concepto de cosmovisión que refiere al conocimiento del entorno y cómo es que va a permear en la ideología de las personas.
Y que, bueno, empezando con esta división que haces entre sueño y sueños, que sí, efectivamente, una cosa es lo que sueñas y otra cosa es la calidad del descanso que tienes en el momento en el que estás durmiendo, ¿no? Porque para empezar, tenemos como que esta división bien clara y marcada de generacional tal vez, porque los tiempos y formas de dormir de las personas de hace 40 años, de las comunidades, a las que hay ahorita, se han cambiado mucho. Yo le estoy echando 10 años desde que entró el teléfono celular, y que para mí cambió mucho la forma de vida de las personas de las comunidades, pero que creo que sí son como algunos elementos que se pueden como retomar y que, bueno, supongo que tú has retomado para tus investigaciones y pues que te han servido como para formularte preguntas con respecto a ello. Yo nada más las cosas que quería comentarte son lo que yo escuché que mencionaste, sobre todo con una de las diapositivas que pusiste ahí, donde hablabas de lo autónomo y la casualidad, y que mencionabas lo del mal aire, energía, espíritu, y que había como que estos agentes, ¿no? El del casual y el otro que tenía como que la intervención ya de humana, donde hablas del brujo, ¿no? Y esta idea que tienen ellos, por ejemplo, de la mal aire, y donde creo que hay que considerar mucho lo de las entidades anímicas del cuerpo, porque esto que tú llamas, bueno, no, más bien lo que mencionas que ellos lo que están soñando y esta acción o lo que el brujo puede controlar ante la otra persona que está soñando, pues sigue siendo esta entidad anímica que se desprende del cuerpo humano cuando la persona sueña. Las tres entidades anímicas de los nahuas que mencionan, que Alfredo López Austin pues, describió bastante, que yo he encontrado en comunidades indígenas, tanto totonacas como tenec. Yo he trabajado mucho con totonacos, y que ellos encuentran 4 entidades anímicas, que a final de cuentas son las que se dividen en todos se encuentran o pueden salir por todos los pulsos, que están en todas las comisuras del cuerpo, y particularmente una de ellas, que es la que se encuentra la que está en el corazón, o la que está en el corazón, es la entidad que sale cuando la persona muere. Y la entidad que está en la cabeza, o lo que le llamaría el teyolía, esa entidad es la que sale cuando la persona duerme. Entonces, cuando la persona duerme y sale esa entidad, y si hay una acción de un brujo, que aquí mencionas que es una cuestión como de acción humana, pero que también esa entidad puede convertirse en algo maligno y puede convertirse en un mal aire. Entonces, a la vez es algo humano, a la vez es algo controlado por una persona, y entonces como que estaría entre las dos vertientes en lo que tú haces la división, porque el brujo tiene bueno, a lo que nosotros le llamaríamos brujo, pero que ellos lo tienen dividido en un montón de especialistas rituales. No todos tienen como que la misma capacidad de hacer algo, ¿no? Lo mismo. Entonces, ellos son quienes controlan o pueden controlar esas entidades, o pueden hacer que esa entidad salga del cuerpo. De hecho, casi todo lo que refiere a enfermar a un cuerpo en una persona, siempre va a ir enfocado a extraer esas entidades anímicas, porque es lo que va a darle control y fuerza al cuerpo y lo que lo va a matar si es que no lo tiene. Entonces, cuando la persona muere, salen esas entidades y una de ellas se queda en la tierra, y esa que se queda en la tierra es la que está en el corazón, y es la que anda, y es el mal aire. Ese es el mal aire. Esa no me lo sabía. Ok. Lo que tú mencionas que es el mal aire que anda por ahí, pues es precisamente esa entidad que está en el cuerpo humano, que sale y anda ahí deambulando. Y las personas cuando sueñan con un familiar muerto, no es que estén soñando con el familiar muerto, es porque esa entidad anda cerca de su casa, entonces están soñando con eso que está ahí, que es parte de esa persona, que le perteneció a esa persona, ¿no? Entonces, sí, el entendido desde la cosmovisión de las personas, creo que es algo que es muy complejo de entender, porque yo me he tardado mucho para poder entender esas cosas, sobre todo porque desde la misma lengua es la única manera por la cual yo creo que se puede entender. Porque si lo tratamos de entender desde nuestros conceptos, desde nuestros propios conceptos, llamémosle como les llamemos, acá
mucho con lo que ellos conciben, y por eso luego cuando uno les dice una cosa, como que ellos hasta se burlan de las cosas que les preguntamos, porque se les pueden hacer como muy obvias, o a veces no las entienden para nada. Y nos pasa lo mismo, ¿no? No entendemos lo que ellos quieren decir o desde la perspectiva que ellos tienen. Por ejemplo, hace rato que mencionabas también lo de los duendes, y que dice que se llevan a los niños y a los borrachos. O sea, realmente el por qué se llevan a niños y a borrachos es porque un niño todavía no está bien desarrollado y estas entidades anímicas son todavía muy débiles, entonces son muy fáciles de sacar. Por eso cuidan mucho a los niños y les ponen amuletos y varias cosas para que no les pase nada. Y un borracho, como está desestabilizado, las entidades anímicas se vuelven también pues son de fácil acceso para poderlas extraer, y las otras entidades pueden jalarlas. Y en este caso hablamos de los dueños de la tierra, del agua, los dueños de los elementos, que son los que principalmente se las llevan. Entonces, son débiles en ese sentido, y de hecho lo mencionan ellos directamente, los niños son débiles todavía. Y Sí. ahí nos vamos a la otra concepción que tú dices con esto de lo que ellos pueden decir que es un adolescente, un niño y un adulto. Porque, por ejemplo, si una persona adulta para nosotros no está casada, ellos la siguen considerando niño, en ese estado de ser infantil. El estatus de adulto la obtienen ya cuando se casan. Incluso hay cuestiones rituales incluso de cambios de indumentaria o cosas así, que reflejan el que la persona ya es un adulto. Y al ser un adulto, como reúne ciertas características que ya le permiten hasta cierto punto librarse de ciertas cosas que pudieron haberle hecho daño en el pasado. Entonces, eso también es algo que me llamó la atención de lo que dijiste. Ahora, dijiste que septiembre a noviembre hay más muertos y más pesadillas o algo así. También responden a la cuestión de la cosmovisión, porque ellos dicen precisamente que durante ese tiempo el diablo está suelto. ¿Por qué está suelto el diablo? Porque ellos lo dicen así bien claro. Es que en esos días la gente muere más. Y digo, no es que la gente muera más, es que es en ese periodo en el que, acorde a su cosmovisión, ahí anda suelto el diablo, y entonces ponen mucha atención en que la gente se muere por accidentes. Y todas esas muertes que son repentinas, llamaríamosle nefastas, la gente que muere así, las entidades anímicas salen disparadas demasiado, o sea, y se desconciertan. Entonces salen y se convierten en malos aires, y son las que andan ahí en ese tiempo, y es cuando la gente sueña más feo, la gente tiene más pesadillas, y entonces lo que se busca en esos momentos es como tener una manera de controlarlos, y por eso también andan escupiéndole tabaco con resino para poder alejarlas, ¿no? Entonces, todo eso como que va respondiendo un poco a las formas de pensar. Yo también tengo la claridad en lo que tú mencionabas, de que si a mí me preguntan si yo creo en esto o no lo creo, o sea, también tengo claridad en eso, pero la gente, al final de cuentas, dentro de su entendido que tienen a partir de la cosmovisión, pues sí refleja mucho, incluso somatizan muchas cosas por esta situación. Sí. Entonces, Sí. creo que lo que estás haciendo pues es bastante interesante, y yo creo que se puede enriquecer mucho a partir de todas estas concepciones desde la cosmovisión de las Ay, qué comunidades. bonito. Pues yo creo que te voy a ir a visitar, Gastón, porque justo estoy ahora escribiendo un artículo sobre ya como más el aspecto cualitativo, en el que me gustaría no solo involucrar esta parte de la fenomenología del sueño, de cómo ellos están calificando sus sueños, sino también estos otros aspectos. Y es que efectivamente, como tú bien mencionas, hay muchos pues textos, estudios sobre las entidades anímicas, y que luego varían muchísimo desde cómo se nombran hasta cómo funcionan, dónde están alojadas y tal, de región en región. Entonces, yo lo veo con los mayas, ¿no? O sea, que si los mayas peninsulares, que si los oxiles, que si no sé qué, y cada uno le llama distinto, y es un quebradero de cabeza que no tienes idea. Sí. Me ha pasado con los totonacos, y yo he tenido ahí algún tipo de pláticas con Leopoldo Trejo, que trabaja totonacos, Ajá. sobre las concepciones que él ha encontrado en la Huasteca y las que yo he encontrado en la Sierra de Puebla, y sí han sido como diferentes, pero, o sea, sí hay Sí. manera de empatarlas, pero sí,
tal vez igual por la misma cuestión de dialectal, de variantes Sí. dialectales, pues uno encuentra cosas distintas. Claro. Pero Y ahí bueno, uno ve que la cuestión de la cosmovisión y el entorno tiene mucho que ver con la forma en cómo ellos van a estar concibiendo este tipo de cosas. Y bueno, eso era todo. Nada. sí, bueno, ya nada más por último, para platicar un poquito más del famoso Kiwikol, que es el señor del monte o el diablo, ¿verdad? Que dicen que hay una hora del Kiwikol o de la misma Llorona, a las 3 de la mañana. Que son Entonces, es a las 9, a las 12 y a las 3, que es cuando sí. se manifiesta en ciertos espacios que Ujú. es donde vive, es cuando la gente no puede estar en esos lugares porque las pueden espantar. Y Entonces, algo muy interesante es que precisamente a las 3 yo casi siempre me levantaba. Dudo que por el kiwicol, pero porque me daba frío, porque había una reducción importante de la temperatura, pero tiene todo el sentido que la gente a esa hora se despierte y estando medio dormida, pues la gente ve cosas. Pero yo ya me despertaba con miedo, porque ya me habían dicho que el kiwicol esto, que lo otro, que aquello, y yo así de ahí no me voy a encontrar al kiwicol y me va a llevar. Sí. sí, a mí también una vez me dijeron que se aparecía el diablo a un lado de donde me dormía y era como, vete a dormir, ya no me daban ganas de ir a dormir. Sí, exactamente. Pues muchas gracias. No, pues Sí, gracias a ti, sí. hay otra pregunta en el chat. Mm. Si existe o observó alguna relación en cuanto a la falta de sueño y el estado de salud mental en los adolescentes. Em, pues realmente, bueno, no evalué su estado de salud mental, pero sí que les preguntaba si ellos observaban algo, alguna consecuencia física o mental, si no, si ellos sentían que no estaban durmiendo suficiente. Y la mayoría me decían sí, me pongo muy, ¿cómo se llama? Irritable, ¿no? Así de, bueno, es que ni yo me aguanto, no quiero ni ver la tele, me estoy de malas, ¿no? O sea, yo noto que estoy muy de malas, me empieza a doler la cabeza y así es como sé que no he dormido suficiente. Pero eso es todo. Sin embargo, sí que hay estudios donde hablan de una relación entre entre sueño reducido y una mayor propensión en adolescentes y una mayor propensión a desarrollar afecciones de índole emocional, sobre todo depresión. Entonces, si bien, bueno, esto yo no lo evalué en mi trabajo, pues sí hay estudios que apuntan hacia que pues el sueño está ayudándonos a regular emociones y si ya de por sí podría haber por ahí toda una carga de distintos factores eh, que están apuntando hacia la depresión, pues el sueño reducido, una mala calidad de sueño, puede solamente abonar a pues, dirigirte hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sé del tema. Y otra pregunta sobre esto. ¿Sabes si hay algún estudio sobre el sueño y el crecimiento en adolescentes? Porque en los niños, bueno, en un gran periodo de la infancia y de la niñez, el dormir, o sea, cuando duermes, se secretan muchas de las hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces es muy importante que los horarios de sueño sean como mantenidos, ¿no? Y pensando que, bueno, los adolescentes todavía están terminando este último proceso de crecimiento y además existe este pico, ¿no? De crecimiento tan intenso en el cuerpo y donde además están canalizando muchos recursos, ¿no? No sé si hay algún estudio. Sí, hay varios estudios que tienen que ver con, bueno, algunos sobre desarrollo puberal, ¿no? Algunos estudios hablan precisamente sobre que a lo largo de la vida, la cantidad de melatonina que vamos secretando disminuye. Entonces llega digamos, pasando un umbral, esa melatonina es tan baja que yo no acabo de entender el mecanismo, pero aparentemente gracias a esa reducción es que como que se da este giro hacia encauzar los recursos corporales hacia la reproducción y maduración sexual.
Entonces, pues yo, la verdad es que pues habría que ver qué tan verídico es eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a sueño y crecimiento, bueno, lo que se ha visto es que precisamente en la etapa de ondas lentas, o sea, el sueño se puede dividir en dos grandes fases, una de movimientos oculares rápidos y otra de ondas lentas, y es precisamente en esta etapa de ondas lentas que se segrega la hormona del crecimiento. Entonces, digamos que si dormimos, pon tú, 8 horas en la noche o 9 horas, las primeras 4.5 horas, sobre todo vamos a experimentar sueño de ondas lentas. Entonces, esa primera parte, digamos, es donde se va a secretar más hormona del crecimiento. Y la segunda parte es donde se va a concentrar más todo lo que tiene que ver con movimientos oculares rápidos, que además, bueno, lo que se ha propuesto es que ayuda a la regulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, para que el sueño sea todo lo beneficioso que puede ser, al menos en términos de salud del adolescente, pues sí tendrían que estar durmiendo en teoría, pues sus entre 9 y 10 horas. Sí. Ok, muchas gracias. Creo que alguien dejó un último comentario. Alguien nos recomienda un poema de Sor Juana Sí. Inés de la Cruz, Primero Sueño. Y les recordamos que es importante que registren su asistencia del seminario. Les dejamos ahí el link. Y nuevamente agradecemos mucho a Andrea, una súper interesante charla. Y pues nos vemos en la siguiente sesión del seminario. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Sí, y los iré a visitar pronto, lo prometo. Ok, Nos vemos. nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno.